ahora vamos a ver, como siempre vieron en morfología y van a ver mucho en botánica, siempre hay una excepción a la regla. Siempre en biología, no solo en botánica, cuando hablen de biología van a ver que siempre hay alguna excepción dando vuelta, pero siempre nos vamos a referir a las generalidades de estos grupos de plantas. Así que está bien, generalmente tienen crecimiento secundario, y sobre ese crecimiento secundario ustedes vieron en morfología, en la teoría del leño, digamos, qué características tenían particularmente los vasos de conducción de las gimnospermas, ¿no? Estaban hechos en general por traqueidas, ¿no era, profe? Claro, tiene unos vasos de conducción menos especializados que las angiospermas, rudimentarios o menos evolucionados, los cuales consisten meramente en traqueidas. Bien. Así que más o menos con esas características generales describimos lo que sería el clado de las pinófitas, y ahora vamos a ver qué órdenes de plantas agrupan ese clado con esa característica en común. Dentro de las pinófitas tenemos, por ejemplo, las cicadales, las linguales, pinales y metales. Vamos a ver en esta clase esos 4 órdenes de plantas. Cicadales vieron en teoría el primer ejemplo de la clase, pinófitas. Vieron que hay 2 familias que engloba este orden, cicadales y samiáceas, cicadáceas y samiáceas. ¿Y qué característica en común tenían estas 2 familias como para diferenciarlas de los otros órdenes? ¿Alguien me quiere decir qué anotó, qué apuntó en la teoría? Y primero que estaban divididas en masculino y femenino. Muy bien. Vamos a distinguirlo, por ejemplo, de pinales, del otro orden más importante del clado, por su sexualidad. En general, las cicadáceas y semiáceas presentan plantas dioicas, con pies de distinta sexualidad. Entonces vamos a tener plantas con las flores masculinas y plantas con flores femeninas. Eso es carácter casi diferencial de estas familias. ¿Y qué más? El tipo de hoja. El tipo de hoja no es la hoja típica que encontraríamos en pinales. El tipo de hoja pinada. Muy bien. Pinada, y el otro son aciculares, digamos. Claro, para pinales vamos a ver los distintos tipos de hoja, pero sí, podría decirse una característica esa. Acá tenemos hojas de tipo pinada, que se asemejan mucho a las palmas, por eso está la famosa palma de Constantinopla, la siga revoluta. La que si la tenés en el frente de casa te la dejan pelada para el domingo de Ramos. No tiene nada que ver con la palmera, ¿no, ingeniero? O sea, no. Esta la Sica revoluta, porque medias similares. Claro. Cuando más adelante vamos a ver a lo que realmente se conoce como palmeras cuando veamos el orden Arecales dentro de las monocotiledóneas. Fíjate qué características tan distintas vamos a tener, que están ya en otra clasificación las verdaderas palmeras. Pero ya trajiste a colación la característica que le faltaba para describir esta familia. ¿Cómo es el porte de las plantas? Claro, el estípite. Tienen un tallo no ramificado, a diferencia de, vamos a ver que el orden linguales, que el orden pinales, que el orden metales, donde sí hay un tallo ramificado. Acá en cicadales vamos a tener plantas
de porte arbustivo, pero con un estípite o con un tallo no ramificado, ¿eh? Esa es Otra diferencia. la característica que les faltaba. Entonces me hablaron de que cicadales, el orden, lo vamos a distinguir por esto, por la sexualidad de las plantas. Ya me dijeron que son dioicas, ya me dijeron cómo son las hojas, y ya también me dijeron cómo es el porte de las mismas, ¿eh? Tallos sin ramificaciones. Bueno, estas dos familias, tanto cicadáceas como samiáceas, son de las más primitivas del grupo. Fíjense, son evolutivamente más evolucionadas que las pteriófitas, porque ya tenemos vasos de conducción más definidos, tenemos los óvulos, tenemos un tipo de reproducción distinta, tenemos los óvulos ya dispuestos, desarrollados y dispuestos sobre las hojas del ápice en estas inflorescencias que tienen una hoja reproductiva. En el caso de, a ver acá, acá la ilustración de la derecha es una hoja femenina. Entonces, ¿cómo se denominaría? La hoja reproductiva que lleva a los óvulos femeninos. ¿Cómo lo denominamos en pteriófitas? ¿Esporofito, profe, o gametofito? No, filo. ¿Esporofilo o gametofilo? Hablamos de hoja, nos referimos a filo. Nos referimos a femenino, mega. ¿Mega esporofilo puede ser? El mega esporofilo, muy bien. Esta hoja reproductiva, fíjense la imagen de abajo, es cada cierta cantidad de años, estas cicas del ápice, en vez de producir hojas vegetativas, produce hojas reproductivas, produce estos megasporofilos que llevan los óvulos, desnudos a lo largo de su inervación. Y en otro caso distinto tenemos el pie masculino, que es la foto de la izquierda, en el cual tenemos un cono, un estróbilo, que es de esta ilustración, formado por numerosas escamas, que le decimos escamas vulgarmente, pero ¿a qué pieza correspondería? Son las hojas masculinas. Microesporofilo. Microesporofilo, muy bien. Esta terminología se usa tanto para pteriófitas como para gimnospermas. Olvídense que nos referamos a mega y microesporofilo cuando hablemos de angiospermas, porque ahí sí tenemos flores definidas, y cada pieza del perigonio, de cada pieza de las flores, de las piezas florales en angiospermas, tiene una denominación. Ya la van a repasar de morfología para que les quede bien. Pero acá para gimnospermas nos vamos a referir eso. Todavía nos vamos a referir a mega y microesporofilos, mega y microesporangios. Acá no vamos a tener esporangios, acá no vamos a tener mega esporangios porque no hay esporas femeninas, sino hay óvulos. Es la gran diferencia de pteriófitas con gimnospermas. No hay esporas femeninas, sino óvulos formados. Pero sí, el cono masculino vamos a tener, no sé si se llega a ver bien esta ilustración, en una escama, en un microesporofilo, en un numerosos sacos polínicos, que a esos sacos polínicos sí los podemos llamar microesporangios, porque contienen el polen, las esporas masculinas del pie masculino. ¿Ok? Estas son las características típicas de cicadales. ¿Cómo
recuerdan de teoría cómo diferenciarían estas palmas, vamos a decirle, estas plantas de la familia Cicadáceas, los ejemplares de Cicadáceas con, por ejemplo, de Samiáceas. ¿Alguno me sabría hacer la comparación? El porte podría ser, por el porte. El porte es similar. No, tiene un porte de menor tamaño las samiáceas. Puede ser de menor tamaño, pero van a tener también un porte tirando a un porte, digamos, de planta herbácea, de planta arbustiva, con un tallo no ramificado formando un estípite. Eso también lo vamos a tener en Samiáceas, pero eso por el porte me puedo referir, sí, son plantas más de menor porte, pero no de porte distinto, ¿ok? ¿Cómo diferenciar? ¿Con qué características, si ustedes miran en sus cuadros, separarían Cicadáceas de Samiáceas? El tipo de estróbilo. En Cicadáceas hay un solo estróbilo de gran tamaño, digamos, y en Samiáceas son varios de tamaño más reducido. O estoy viendo mal acá en la foto, pues. No. Hay un solo, forman un solo estróbilo. No hay más estróbilos masculinos en uno que en otro. Lo que sí puede variar es la cantidad de... Por lo que se lo vamos a ver para otro grupo, pero no es el caso. En Samiáceas guíense más que nada por el porte y el tipo de hoja. También puede ser que son de menor porte que Cicadáceas, pero no de distinto porte. Y tienen unas hojas más pecioladas, a diferencia de Cicadáceas, que la lámina parte bien de la base de la hoja. En Samiáceas se forma un peciolo alargado y la lámina empieza más arriba. Tenemos unas hojas más pecioladas en Samiáceas y más sésiles si vas a Cicadáceas, ¿ok? Ok. Bueno, ahí están las diferencias. Pueden profundizarlo viendo los cuadros. El ejemplo que sigue, ya vamos a hablar de pinales. Antes de hablar de pinales, vamos a ver muy por arriba el orden Ginkgoales porque tiene un solo ejemplar para nombrar. ¿Qué características habrán escuchado hablar de morfología? Habrán escuchado o apuntado de la teoría del ingeniero Ani. ¿Qué características tenían Ginkgoales como para describirlo rápidamente? Ya a grandes rasgos, a diferencia de cicadales, ya tenemos árboles, plantas de porte arbóreo, ya con un tallo ramificado, mucho más desarrollado. Por el lado del porte y el hábito tenemos ya diferencias, pero ¿qué caracterizaba puntualmente a Ginkgoáceas? La venación, profe. Muy bien. Dicotómica abierta. Dicotómica abierta. Es un tipo de venación muy primitiva que solo podemos identificar o verla representada en el orden Ginkgoales. Específicamente en Ginkgo biloba, que no es una planta nativa, pero sí es un árbol ornamental que se lo ha utilizado mucho en los jardines botánicos, en algunos parques, digamos. Inclusive, hace poco estuve en Santa Lucía. En Santa Lucía hay en una plaza un ginkgo femenino, una plaza, porque el masculino tiene
al momento de floración tiene un hedor las flores que no lo vuelve desagradable, digamos, para usarlo ornamental. ¿Cuál es el que tiene olor desagradable, el masculino o el femenino? Tengo entendido el masculino. Ah, profe, las samiáceas, Ajá. no comprendí bien el tema de los peciolos. ¿Tienen, digamos, un peciolo o un peciolulo más desarrollado que las cicadáceas? No hay peciolulo, hay peciolos. O sea, ves, si llegas a verla. No sé si llegas a ver bien estas dos imágenes de una y otra, de Cicarra voluta y de Samia angustifolia. Ah, sí, sí. Samia tiene peciolo en la hoja. Esto no verías en una cicadácea, ¿ok? Perfecto. Bueno, vamos a entrar de lleno al orden pinales, que es el de mayor importancia agronómica para el desarrollo del trabajo práctico. También es un orden que comprende ejemplares. Acá sí tenemos ejemplares nativos de nuestros ecosistemas y ejemplares que no, pero que son de importancia agronómica. Así que está bueno que a partir de acá vayamos viendo qué ejemplares van a ser representantes de nuestra fitogeografía. Fitogeografía es un tema que vamos a ver al final de la cursada, pero ya es importante de que a medida que vamos viendo las familias, ustedes vayan registrando qué nombres, de qué ejemplares, de qué especies son importantes representantes de nuestra flora. El orden pinales, entonces, ya partimos de dos grandes diferencias con respecto a cicadales y a linguales, de que acá tenemos generalmente representado en pinales plantas de porte arbóreo. Tenemos en todas las familias representantes arbóreos y algunos arbustivos, pero la generalidad es tener árboles de gran porte. ¿Qué características tenían estos árboles con los cuales nosotros, mayormente caracterizábamos, lo describíamos cuando hablábamos de gimnospermas en morfología? Ya me lo describieron así brevemente cuando hablamos del clado pinófita, pero vamos a desarrollarlo mucho más, estas características para pinales. ¿Cómo serían? ¿La disposición de las ramas, profe? No, eso varía, depende de la especie, no es por la disposición de las ramas. Estamos hablando del leño, ya me describieron que poseía un sistema de conducción más primitivo, los vasos de conducción estaban más que nada conformados por traqueidas. ¿Qué más había en el leño de la gimnosperma que la podían? Resina, profe. Conducto resinífero. Conducto resinífero, esa es la respuesta que quería escuchar. Bien. No vamos a encontrar canales resiníferos ni en linguales, ni en cicadales, ni tampoco en mentales. El único orden de las pinófitas en donde vamos a encontrar canales resiníferos es en el orden pinales. ¿Ok? Bien. Pinales es un orden que está integrado por, como le dije, familias de mucha importancia, de las cuales vamos a nombrar Araucariácea, Cupresácea, Podocarpácea, Pináceas y Taxáceas. Vamos a ver esas 5 y vamos a hacer una comparación exhaustiva entre estas 5 para ver cuáles son las características que las diferenciaban
digamos, entre ellas. Para empezar, estas 5 familias, ¿cuáles sí tienen representantes en el hemisferio norte, acá en el hemisferio sur? ¿Cuáles sí, digamos, podemos encontrar ejemplares nativos en nuestro continente que no en el hemisferio norte? ¿Prestaron atención a eso en la teoría? ¿Lo pasaron por alto? Araucaria angustifolia de la selva mixta de Misiones. La angustifolia, muy bien. Y araucana es de la parte de Patagonia. Está perfecto. Araucariacea, entonces, si tenemos ejemplares nativos para nombrar, es una familia que sí tiene representantes en nuestro hemisferio. Y Cupresáceas, entonces, ¿cómo podríamos decir que tienen o no ejemplares nativos? Sí, también, ingeniero. Las cupresáceas en el bosque patagónico, algo así había hecho el ingeniero. Bien. Cupresáceas también. Cupresácea, a diferencia de Araucariacea, en el cual su compañera nombró una especie muy importante, el pino paranal, que está presente en la provincia fitográfica de las selvas paranaense, la provincia fitográfica paranaense, que es Araucaria angustifolia, el pino paraná. A diferencia de Cupresácea, solo vamos a tener ejemplares nativos presentes en los bosques patagónicos, ¿ok? Vamos a tener ejemplares de mucha importancia para la descripción de esos bosques, que son el Astrocedrus chilensis, el TEN, Asteristoria cupresoides, y Pilgerodendron uniferum, el cedro conocido, digamos, los bosques patagónicos. También dentro de la familia Cupresáceas vamos a tener muchos ejemplares que forman parte del arbolado público, muchas especies ornamentales que se han utilizado para parquización, pero que no son nativas. Las nativas ya las nombramos, son esas 3 principalmente que conforman los ejemplares de mayor relevancia en los bosques patagónicos, pero nosotros identificar una Cupresácea acá en el nordeste argentino no la identificaríamos como una nativa, la identificaríamos como una introducida, porque por lo menos en nuestra región no hay Cupresáceas nativas, sí, como dijimos, más en el sur. Pináceas, por ejemplo, a ver, ¿se le ocurre nombrarme algún ejemplar nativo? Profesor, las araucariáceas, hay plantas monoicas, pero también hay plantas dioicas. Sí. ¿Sí? Puede haber. O son monoicas, digamos. No es una característica con la cual la vayas a separar o diferenciar de otra familia. Acá el cuadro simplemente te aclara de que puede haber monoicas o especies monoicas o dioicas, pero que no es una característica diferencial en Araucariacea, ¿ok? Bien. Sigo con la pregunta. Pinácea, ¿se le ocurre nombrarme algún ejemplar nativo? Me parece haber oído que el profe dijo que no había, profe, que eran introducidos. Bien. Eso anótenlo grande cuando estudian pináceas. Pináceas no tiene ejemplares nativos en el hemisferio sur. Solo tiene especies nativas en el hemisferio norte. Esto por ahí lo resalto porque muchas veces en los exámenes hemos querido escuchar que nombran pináceas nativas y puede haber especies naturalizadas, porque al ser introducidas ya están adaptadas a nuestro ambiente, pero no quiere decir que sean nativas. Llegan a decir que hay pináceas nativas y el ingeniero Ari los corre del examen. Entonces noten, pináceas no tienen ejemplares nativos. Sí tienen muchos ejemplares introducidos
por el uso maderable, por el uso tanto forestal como ornamental que tienen las pináceas. Porque al introducirlas descubrieron que el crecimiento, la tasa de crecimiento de estas especies es mucho mayor en nuestro hemisferio que en su hemisferio de origen. ¿Okay? Ahora más adelante en la clase vamos a ver qué especies de pináceas tenemos de relevancia económica, pero vamos a ir por ahí con los ejemplos nativos como para que ustedes se los vayan registrando ya de entrada. Podocarpáceas, escucharon nombrar, tiene ejemplares nativos o no. ¿Cuál, profe? Disculpe. Podocarpáceas. Acá en los cuadros, la familia que está junto a pináceas. Podocarpus lamberti. Muy bien. ¿En dónde podrían encontrar ejemplares de Podocarpus lamberti? En las provincias paranaenses sería. En esa zona. Ajá. ¿Hay otro ejemplar de Podocarpus? ¿La andina puede ser, profe? Hay Podocarpus andina. Hay Podocarpus andina. El nombre está ahí medio confundido entre Podocarpus andina Parlatorei, o novígena. ¿no puede ser? También está Podocarpus parlatorei, pero está en otras zonas fitográficas, está en la provincia fotográfica de las Y en las yungas, yungas. Tucumán, Salta, Jujuy, lo que está formado por la selva de las yungas. Está el Podocarpus parlatorei en esa región, Podocarpus lamberti en Misiones, y el Podocarpus, me dijeron andina, lo pueden identificar como andina o novígena en los bosques patagónicos, ¿ok? Esos tres ejemplares de Podocarpus tenemos nativos, entonces también tiene, es una familia que también tiene representantes nativos en nuestra fitografía, y el último es taxáceas. ¿Tenemos ejemplares nativos de taxáceas? El profe había dicho que no. Bien, entonces ya tenemos definido dentro del orden Pinales, de las 5 familias que tenemos representando el orden, solo 3 tienen ejemplares nativos en nuestra fitografía, y las otras 2, pináceas y taxáceas, no. Entonces vamos a empezar a describir taxonómicamente un poco estas 3, Araucariacea, Cupresácea, Podocarpáceas, que son las 3 que tienen ejemplares nativos. ¿Cuáles son las características con las cuales distinguiríamos estas familias entre sí? A ver, si prestaron mucha atención a la teoría me van a poder decir, se pueden diferenciar entre sí por tal carácter y tal carácter. Vamos a ver si les sale de a uno, por lo menos, como para que vayamos armando un cuadro comparativo entre familias. ¿Se le ocurre en Araucariacea cómo diferenciarla de...? Profesor, Sí. Por las hojas. Bien. Si nosotros hiciéramos un cuadro comparativo entre familias del orden Pinales, la primera característica con la cual podríamos llegar a diferenciarlas entre familias es por el tipo de hoja. Está bien. Hay familias que tienen distintos tipos de hoja, y hay familias que tienen un tipo de hoja específico. ¿Cómo la describirías, por ejemplo, para Araucariaceas? ¿Alguna presenta hojas compuestas? Compuestas, ¿no, profe? Muy bien. Podríamos denominarlas a todos como hojas simples, pero con diferente morfología. A ver, ¿cómo serían las hojas de Araucariaceas con respecto a
cupresáceas, pináceas. Son hojas con una textura más, ¿cómo era la palabra? Hay una característica que se podría decir coriácea. Coriácea, muy bien. Coriácea hace referencia no a la textura, sino a la consistencia. Son hojas más... Consistencia. Sí, son hojas duras. Por eso se refiere coriácea, porque son hojas duras. Está bien, pero quería remitirme a la forma. ¿Aciculares, profe? Aciculares para pináceas. Aciculares son esas hojas largas, hojas largas en forma de aguja, pues llaman aciculares las cículas. ¿Lanceoladas, profe? En Araucariaceae no es lo general, no es lo común ver hojas lanceoladas. Sí podríamos hablar de hojas lanceoladas en podocarpáceas o en taxáceas. En Araucariaceae pueden haber algunos ejemplares de hoja lanceolada, puede ser, pero lo general o el tipo de hoja más común que vamos a ver en Araucariaceas, el tipo de hoja escamiforme. ¿Qué quiere decir escamiforme? Que tiene forma de escama. Ven, no sé si vieron en el Parque de la Facultad, o si llegaron a ver algún pino paraná, alguna rama caída, cómo están formadas, cuáles son las formas de esas hojas. Ahí se ven en la ilustración. Tiene formas de escama, tiene el lápice, el lámina agudo. Y esa forma puede variar, esa forma básica de escama puede variar a ser más oblonga, más elíptica, hasta llegar a tener alguna forma, en alguna especie, en alguna forma lanceolada, pero la hoja típica es la escamiforme, es la que vamos a ver en la mayoría de los ejemplares de la Araucariaceae, los ejemplares que tenemos nativos. Normalmente vamos a ver esa forma. Entonces, si quisiéramos caracterizar las hojas de Araucariaceae, nombraríamos hoja simple, entera, de consistencia coriácea, muy jorroso, pero de forma generalmente escamiforme. Acá en los cuadros bien aclara de que la forma en las distintas especies de Araucariaceae puede ser variable. También podemos tener en algunos casos sicurales, lineanas, oblongas, pero la hoja típica es la escamiforme. ¿Ok? En cupresáceas, ¿cómo sería la hoja típica? ¿Escamiforme también? Tenemos hojas también de tipo escamiforme, pero vos mirás así esta ilustración de una hoja de cupresácea. A ver, voy a otra filmina. Acá, por ejemplo, Cupressus sempervirens, una especie ornamental, un ciprés, se usa mucho en parquización. Uno mira estas hojas y las podría describir como escamiformes, o qué particularidad tienen estas hojas. Decía escamiformes porque cada bracito vástago, digamos, tienen muchas costritas, digamos, como si fuesen hojitas chiquititas muy apretadas. Bien, por ahí va la idea, por ahí va la descripción. Vamos a tenerlo un poco más específico. Las hojas son de tipo escamiformes y verticiladas. Son hojas muy adversas, muy dispersas, están muy juntas una con otra. Entonces uno ve una rama de un ciprés o de alguna otra cupresácea y no pareciera tener hojas simples, sino hojas compuestas por la forma. Pero en realidad uno, si lo mira con la lupa, lo mira definidamente, el tipo de hoja es esta, una hoja muy reducida,
pero de forma de escama, y están muy dispersas, muy juntas unas con otras, formando estos bracitos, como dijo su compañero, pero que en realidad son pequeños tallos formados por la agrupación de numerosas hojas. No sé si se alcanza a ver por se alcanza a ver el límite entre una escama y otra, entre una hoja, pero está formada por numerosas. Aquí en esta foto capaz se ve mejor, o no el límite entre las hojas, pero bueno. Quiero que les quede claro eso. En Cupresáceas lo general es tener hojas reducidas, de formas escomiformes, verticiladas, y muy dispersas unas con otras, ¿ok? Eso es lo característico en Cupresáceas. ¿Cuál es la palabra? ¿Aspersa o adversa? ¿Cómo es? Aspersas, acá sí miran en aspersas. Son hojas de hasta 1 milímetro de longitud, lo que es adpresas, aspersas, lo que salía. Muy adpresas, muy juntas una con otra, quiere decir. Ahí está, perfecto. Podrían no complicarse y decir que están muy comprimidas una con otra, pero bueno, el término botánico para Cupresácea es adpresas. Verticilada porque la hoja está formada por ese gran conjunto, digamos, de pequeñas escamas. No, las escamas son las hojas. Claro, ahí es. Entonces uno mira y parece que es una hoja compuesta, pero en realidad son numerosas hojas pequeñas, cortas, comprimidas, formando, así es, formando esa lámina, en realidad. Son numerosas láminas. Pero el término de ¿por qué o sea, escuamiforme por la forma? Verticilado, si vos repasás en morfología la parte de filotaxis, el tipo de disposición en las hojas. Ahí está. Bien. Sí. Ahí caí. Entonces, bueno, ya diferenciamos estas dos familias por el tipo de hoja. Ya vieron que distintas son las hojas de Cupresácea con respecto al de las otras familias. Y también dijimos, bueno, en Podocarpáceas, que Podocarpáceas lo general es ver hojas de tipo lineares o lanceoladas, y Pináceas tiene su hoja característica, su hoja diferencial, la hoja por la cual decimos que este es un pino y no otra especie, que ella la nombraron, es la hoja acicular. Y ya repasaron de morfología como las ramas están formadas por macro y braquiblastos. Macroblastos refiriéndonos a las grandes ramificaciones, y braquiblastos a estas ramificaciones comprimidas, estos brazos, estos tallos entre nuevos cortitos que se forman, en los cuales están muy comprimidos una acícula con la otra. Y dependiendo la especie, el pino, cada uno de estos braquilazos va a estar formado por 2, 3 y hasta 5 acículas por cada uno. Ese número de acículas es el que nos va a permitir diferenciar las distintas especies del género Pinus. Entonces por ahí vamos a ir al campo, a una forestación, y vamos a poder distinguir un Pinus elioti, un taeda, un caribea, algunas otras especies que estén presentes en la apreciación por la cantidad de acículas. Eso tenganlo presente, es un carácter muy importante en Pináceas. Pero bueno, entonces, volviendo para atrás, ya definimos la diferencia del orden pinales por el tipo de hoja. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una comparación entre estas 5 familias, ¿qué también tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué otra característica
nos permitiría diferenciar una familia de la otra. Hoy se habló, profe, si tenía estróbilo leñoso o si tenía óvulos libres. Muy bien. Óvulos libres tienen todas, porque son gimnospermas. Todas tienen óvulos descubiertos. La diferencia es si esos óvulos van a estar contenidos en conos leñosos, como dijiste bien, o un vamos a decir, un apéndice, un órgano diferenciado que ya va asemejando evolutivamente a lo que sería un fruto. Pero no es, tenemos óvulos recubiertos por una envoltura carnosa que se denomina epimacio. No llegan a ser frutos por su origen, porque acuérdense que los frutos están originados a partir de los ovarios de las flores en las angiospermas, pero en las gimnospermas no están originados en las flores, sino en el tallo. Esa envoltura carnosa la que se va a denominar epimacio, que va a estar presente en taxáceas y en podocarpáceas. Eso anótenlo. Podocarpáceas y taxáceas son las dos familias que tienen una envoltura carnosa denominada epimacio, que recubren a los óvulos, y en las otras tres familias, pináceas, araucariáceas y cupresáceas, son las tres familias que presentan conos leñosos. Típico cono leñoso, se le va a venir a la mente los conos de un pino. También los conos, ese tipo de cono leñoso van a encontrar en araucariácea y el cupresácea. Pero ¿qué diferencias van a tener estos conos entre sí? ¿Qué diferencia van a tener los conos de araucariácea con los conos de cupresácea y con los conos de pinácea? A ver, si alguno le sale a decir. ¿El tamaño? No, puede ser. Puede venir de muy chico a muy grande. Esto ya es, vamos a decirlo, más específico, pero es una pregunta de examen, así que yo les digo que lo tengan en cuenta cada vez que yo les digo esto se pregunta en un examen, de tomar nota o de resaltarlo si tienen un apunte, o de resaltarlo en sus cuadros o lo que sea. Cuando definimos la diferencia entre las familias, vamos a nombrar la morfología de las hojas y las piezas de los conos, las piezas de los estróbilos. Si bien decimos que son estróbilos leñosos, conos leñosos, lo que nos va a ayudar a diferenciar las distintas familias dentro de los renminales es la cantidad de componentes, tanto femeninos como masculinos. Acuérdense que en Araucariácea, cupresácea y pinácea tenemos ejemplares. Algunos ejemplares son dioicos, pero la mayoría son monoicos. Diclino-monoicos, porque tenemos en la misma planta en el pie las flores, o vamos a decir, las piezas, los distintos conos reproductivos, pero en el mismo pie. Para diferenciar Araucariácea, cupresácea de pinácea, vamos a ver la diferencia en la cantidad de piezas que tienen los estróbilos masculinos, la cantidad de piezas que tienen los conos femeninos. En el caso de los estróbilos masculinos, yo quiero que se tomen el tiempo de leer los cuadros y anotar qué cantidad de microesporangios hay por megasporofilo, porque ese es el carácter que les ayudaría a diferenciar una familia de la otra. Y el otro ¿Puedo es, repetir, profe? en el caso de los conos
en el caso de los estróbilos masculinos, es la cantidad de microesporangios por esporofilo, por microesporofilo. O sea, por cada escama, ¿cuántos microesporangios se encontrarían en esa familia? Entonces ustedes miran los cuadros de Araucariaceae y le dice estróbilos microesporangiados, o sea, los masculinos cilíndricos con numerosas microesporofilas dispuestas en espiral, con 4 a 20 microesporangios por microesporofilo. Entonces, si ustedes arman un cuadro, vamos a hacer así. Esto ya era más fácil cuando lo hacíamos en forma presencial, porque lo hacía pasar en el pizarrón y que más o menos por ahí van a encontrar alguien que haya hecho un apunte que esté dando vuelta este cuadro. No. Entonces, si nosotros hiciéramos un cuadro comparativo, vamos a decir, entre estas 5 familias, vamos a hacer uno por uno. Pináceas, Araucariaceas, lo voy a escribir así rápidamente sin detenerme mucho. Podocarpáceas, y taxáceas. Bueno, si hiciéramos así un cuadro comparativo, que espero que cada uno haga en su machete. Por el tipo de hoja ya lo definimos, como es la hoja típica de una pinácea. Vamos, esto ya tiene... Acicular. Eso ya tiene que salir rápido al toque. Le dicen pináceas, el tipo de hoja es acicular. Araucariacea, así ya hacemos de paso un repaso. Es camiforme. Camiforme. Es caniforme o escuamiforme, depende del libro, va a decir de distintas formas. Cupresáceas. Escuamiforme adpresa. Escuamiformes, bien. Con esa particularidad de que son presas porque son hojas reducidas. Podocarpáceas y taxáceas. Lanceoladas. Lanceoladas o lineares vamos a poner, pueden ser cualquiera de las, puede ser normalmente cualquiera de las dos. Voy a poner voy a poner así distinto en cada una, pero ustedes saben de que tranquilamente puede ser así o puede ser así. Claro. Lo que tienen en común
lo que tienen todas en común es que son hojas simples, ¿ok? Lo otro, bueno, los estróbilos, ya dijimos cuáles tienen conos leñosos. Las 3 primeras familias. Las 3 primeras, bueno, me gustaría que lo tengan en claro. Conos leñosos tienen lináceas, rocarias y cubrezsáceas. ¿Y qué tenían Pocarpacia y Taxacia distinta? Epimacio. ¿Qué es el epimacio? Una envoltura carnosa que recubre a los óvulos. Muy bien. Solamente los óvulos, no hay epimacio en las piezas masculinas. El epimacio es solo para los óvulos femeninos. ¿Mm? Perfecto. ¿Me podría repetir en eso cuál era el origen? Porque usted había dicho que no era el origen el ovario, sino no me acuerdo qué. No tiene del tallo. A ver, lo comparé con angiospermas porque este epimacio tiene sus similitudes a un fruto. O sea, uno lo ve ve ese órgano carnoso y colorido que envuelve a los óvulos y dice, esto es el fruto del árbol, el fruto de la planta. Pero no es un fruto propiamente dicho porque no tiene el mismo origen botánico que un fruto. Un fruto, por definición, ustedes lo vieron en morfología, está originado del ovario. Una vez del óvulo, perdón, no del ovario, del óvulo. Del ovario. Del óvulo las semillas, del ovario el fruto. Del ovario, del gineceo, de la flor, se formaba el fruto. En cambio, este epimacio es un órgano, es un apéndice que se origina vegetativamente, no reproductivamente, englobando a los óvulos. ¿Quedó más o menos la idea de en qué consiste el epimacio? Sí, profe. Perfecto. Por acá había otro chiquita. Acá. Por ejemplo, en Pocarpacia, el Pocarpus lamberti, en estas ilustraciones, los estróbilos masculinos formados por amentos porque son unas espigas colgantes, y los ovarios, los óvulos femeninos formados por un pie en receptáculo, y ese receptáculo se ensancha, se engloba al ovario y forma esa cubierta carnosa que es el epimacio. ¿Okay? Y adentro quedan los óvulos, que no están 100% desnudos como el resto de las gimnospermas, sino que va evolutivamente acercándose a angiospermas. ¿Okay? ¿De eso se podría decir que son megasporofilos solitarios o no? Sí. Entonces, volviendo hacia atrás a la pregunta que nos hicimos antes de empezar a hacer este cuadro, dijimos que las características reproductivas o las características en las piezas reproductivas que nos iban a ayudar a diferenciar estas 5 familias, una muy importante era la cantidad de microsporangios por microsporofilo. Y quiero que quede claro a qué me refiero con esto. En los estróbilos masculinos de cada una de estas familias, vamos a tener
de que estos, por ejemplo, vamos a llamarle los conos masculinos, esto para la eucariácea, también son leñosos, algo formado por numerosos microsporofilos, y cada microsporofilo, acá pueden ver en aumento, cada uno de estos contiene un número determinado de sacos polínicos, o también denominados microsporangios. La hoja modificada es el microsporofilo y estos sacos, los microsporangios. ¿Recuerdan en Pteriófitas, la clase pasada, donde vimos una estructura similar? Así que el estróbilo esté formado por numerosos microsporofilos que sostienen los sacos polínicos o microsporangios. A ver si alguno le viene a la mente. Puede ser en los soros, profesor, que tenían estructuras que albergaban los microesporangios. No, los soros, acordate que hace referencia a otra cosa en los monilófitos. Los microsporangios, que lo vimos por ejemplo, en los licópitos, porque teníamos los distintos gametos por separado. Había una familia que tenía una estructura similar, por eso lo traje a colación, que eran los estróbilos de equisetáceas. No sé si se acuerdan de ese gráfico. También forman un cono que está formado, un estróbilo, un cono que está formado por numerosos microsporofilos. Los microsporofilos tienen un número determinado de microsporangios, de sacos polínicos. Bueno, que quede más o menos claro. Esa cantidad de sacos polínicos es un número determinante en estas familias. Dijimos, Araucariaceae de 4 a 20. Quiero que alguno mire rápidamente en sus cuadros sinópticos, en sus cuadros comparativos, y me vayan diciendo, para completar este cuadro, cómo es Pináceas. A ver, por ejemplo, el número de microsporangios por microsporofilo. 2 en Pináceas. Muy bien. 2. Ya que estamos, ¿qué cantidad de óvulos vamos a tener por megasporofilo? 2. 2 en Pináceas. También 2. Entonces esto va a ser característico de Pináceas, ese número repetido, 2, por cada microsporangio, solo 2 sacos polínicos, y por cada megasporofilo, solo 2 óvulos. Eso en Pináceas siempre se acuerdan rápidamente, porque si lo llegaron a ver, de cada escama del cono salen 2 semillas aladas. Por cada una de las escamas del cono femenino se desprenden 2 semillas. ¿Por qué? Porque habían 2 óvulos. Entonces, acá está la ilustración también de un cono o un estróbilo masculino, y por cada uno hay solo 2 sacos.
Entonces en pináceas, ese es un número repetido. 2 sacos y 2 óvulos por cada pieza. ¿Ok? ¿Cómo sería en araucariácea? ¿Qué número de microsporangia tendríamos por microporofilo? De 4 a 20. De 4 a 20. Acá ya no es un número tan definido, o sea, es un número variable, podría ir de 4 a 20, pero los límites sí están definidos, o sea, vos cuando lo estudies vas a ver de que nunca es menos de 4 y nunca es más de 20. Es un número variable, pero sí definido. En cupresáceas, ¿cómo sería? De 2 a 10. ¿Cuánto? De 2 a 10. Bien, de 2 a 10. Yo les hago esta pregunta y ustedes ya saben dónde ir a buscar la respuesta. Ustedes saben que acá en los cuadros sinópticos, si se ponen a leer las descripciones de cada una de las familias, van a encontrar, por ejemplo, para podocarpáceas, estróbilos microsporangiados cilíndricos con numerosas microsporofilas dispuestas en espiral, cada una con 2 microsporangios. Entonces, yo le pregunto podocarpáceas, y ustedes van a recordar, con 2 sporangios, y en taxáceas, 2 a 9. de 2 a 9. Bien. Vamos a terminar de completar este cuadro comparativo con la cantidad de óvulos. ¿Cuántos serían en eucariáceas? ¿Numerosos puede ser? No. Estamos hablando de la cantidad de óvulos. Uniovulada, dice. Muy bien. Eso recuérdenlo. Es muy característico de Araucariaceae, la única familia en la cual por cada escama hay un solo óvulo, es uniovulado cada megasporofilo. Y se forma un óvulo, una semilla de gran tamaño, en algunas especies hasta es comestible, como sopegüen, que se come tostado. Araucariaceae 1. En cupresáceas también es un número variable, no es un número definido como en quinasia ni lo que sea, un número variable, ¿cómo cuánto sería? 1 a 20. 1 a 20, muy bien. Y en podocarpáceas y taxáceas, que una de sus compañeras ya dijo cómo serían en estos casos. ¿Qué cantidad de óvulos tenemos por megasporofilo? Uniovuladas también. Uniovuladas, muy bien. Tenemos óvulos solitarios. Cada megasporofilo se va a originar un solo óvulo cubierto por un epimacio, pero van a ser solitarios. No van a estar agrupados como en pinácea y en cupresácea. Bien. Entonces con este cuadro ya terminaríamos de hacer la caracterización entre cómo haríamos para comparar las distintas familias del orden Pinale. ¿Ok? ¿Queda claro?
yo creo que presten atención a la forma en la cual desarrollamos la comparación entre estas 5 familias, porque es la forma de estudiar botánica, chicos. Sentarse con los cuadros botánicos, a leerlos, a comparar una familia con otra y a hacer esta comparación descriptiva de las distintas familias con lo que le decimos en la teoría y con lo que le decimos en los trabajos prácticos, para que ustedes resalten cuáles son las características más importantes, pero que se queden con esto. Por cada familia, cuáles son los caracteres morfológicos más importantes para diferenciar una familia de otra, ¿ok? Y después, algo a lo que hicimos referencia más al comienzo, ¿cuáles de estas familias tienen ejemplares nativos? Pregunto de vuelta ya de repaso, pero ya para que quede claro. ¿Cuáles son las familias que tienen ejemplares nativos? Cupresáceas. Cupresáceas, muy bien. Araucariáceas. Araucariáceas, perfecto. Podocarpáceas. Y podocarpáceas. Estas 3 familias tienen representantes en nuestra fitografía, y Pineaceae y Taxaceae tienen ejemplares nativos únicamente en el hemisferio norte. ¿Está? Bueno. Estamos entonces con el orden Pinales. Espero que les haya quedado claro a qué nos referimos, cuáles son las características de cada una de las especies. Y el último orden que nos queda por ver, el orden Metales, que tiene una sola familia. Entonces, si el interés agronómico tiene más que nada un interés también fitográfico por la descripción de nuestros ambientes. Esperaceas tiene representantes nativos también en nuestro hemisferio, más que nada al sur, en el este patagónico, en la zona, digamos, zona árida del país. Tiene especies arbustivas. Vamos a decirlo, dentro del clado de las pinófitas, uno de los representantes más evolucionados. ¿Por qué características? Llegaron a escuchar en la teoría, a registrar por qué hace diferente a Metales ya del resto de las pinófitas. Porque tiene vasos. Tiene vasos de comunicación más desarrollados, tiene vasos distintos al común de las gimnospermas y más parecido a las angiospermas. Tiene vasos desarrollados, no tiene traqueidas, así que tiene vasos de conducción diferenciados. ¿Qué más? Porte de tipo un arbusto, profe. Bien, acá no vamos a encontrar árboles, como dijimos de que era lo característico en Pinales. Acá no vamos a encontrar ejemplares formados que forman árboles de gran porte. Son generalmente herbáceos y algunos hasta arbustivos, pero no llegan a tener un gran porte. No tienen hojas desarrolladas, sino que tienen unas hojas reducidas y tienen tallos fotosintéticos. Y sus piezas florales ya empiezan a tener un desarrollo, una diferenciación que sería lo más próximo a una flor. Ya dejamos de tener óvulos desnudos, como en otras pinófitas, y ya tenemos a tener óvulos cubiertos por brácteas que empiezan a formar lo que
el angiosperma es el perigonio de una flor. Estas brácteas, las que engloban a los óvulos, ya son coloridas, en algunos casos carnosas, las basales son estériles y las apicales son las reproductivas y resguardan cada una un óvulo. ¿Ok? Esas son las características fundamentales de metales para diferenciar del resto de las pináceas. ¿Okay? ¿Puede repetir eso, profe? ¿Cuáles eran reproductivas? ¿Cuáles no? Acá las brácteas, o sea, en una flor, o sea, si vos mirás un esquema de la flor, si mirás el esquema de una flor, acá está compuesto por numerosas brácteas, como si fueran las piezas florales en el angiosperma. Las inferiores son estériles. Estériles decimos porque no contienen ningún ovario, ningún óvulo. Y las apicales, o sea, las superiores, son las fértiles porque tienen un ovario cada una y cada una tiene un solo óvulo. ¿Ok? Son brácteas unioveladas. Gracias, profe. ¿Está? Entonces quedan más o menos reconocidas las esferáceas, entonces del orden metales con esas tres características. Los vasos de conducción más desarrollados, el porte de las plantas y esta característica en las piezas florales de que ya empiezan a asemejarse a un angiosperma. Bueno. Lo tienen más desarrollado acá en este cuadro, pero con esas características en general ya podrían escribir. Con esto terminaríamos el clado de las pinófitas. En la clase que viene vamos a ver los distintos grupos de angiospermas basales, magnolidias, para después meternos lleno de monocotiledoneas, estos grupos que fueron separados de angiospermas por sus caracteres, ya vamos a ver en la próxima clase, la clase mañana, sus caracteres rudimentarios, porque por eso separamos. Pero en esto terminaríamos la parte de gimnospermas. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Quedó claro cómo diferenciar las familias de gimnosperma? Aprovechen ahora para hacer preguntas de teoría. Ahora, lo que resta de la clase vamos a dedicarle un poco a la parte práctica. Profesor, las araucariáceas, Araucaria angustifolia, sí, es nativa de Misiones y después puede ser que comentó otras especies que son nativas de otros lugares. Eso, si comentó, me faltó copiar, si me podría decir. Bien, eso lo habrá escuchado en la teoría y también lo vamos a repasar cuando al final del curso, cuando veamos fitogeografía, cuáles son los ejemplares nativos representantes de cada región. Dijimos de araucariáceas, dos ejemplares que definen dos provincias fitográficas. La provincia fitográfica paranaense se encuentra representado la Araucaria angustifolia, el pino Paraná, y en los bosques patagónicos tenemos Araucaria araucana. El pehuen. ¿Está? Ahí ya lo he escrito para bien. Esas son las Pehuen es el nombre común. Sí, sí. Entonces esas son las dos especies nativas representantes de nuestra flora de araucariáceas. ¿Y de dónde son la araucana y la paranaense? ¿Cómo?
la araucaria paranaense y la araucaria araucana, ¿de dónde, nativa de dónde? No. A ver, no hay una araucaria paranaense. ¿Cómo es? Está la Araucaria angustifolia, ese es el nombre científico del pino Paraná, Paraná que se encuentra en la provincia fitográfica paranaense. Igual no te compliques con esto ahora porque recién al final del cursado vamos a ver fitografía, pero yo ahora por cada familia yo les voy nombrando estos ejemplares como para que los tengan apuntados como ejemplares de importancia. ¿Okay? Perfecto. Y después la Araucaria araucana, en los bosques patagónicos, es el pehuen. ¿Está? Bueno. ¿Alguno más con dudas? Me quedó todavía nombrarles por ahí las diferencias entre pináceas. Yo había hecho una clave que si ustedes entran al Moodle, al aula virtual de botánica, para el tema 2 le cargué una clave para pteridófitas y para tema 3 una clave de pinófitas. Una clave para, al final acá, una clave para identificar las distintas especies, vamos a decir, de los pinos más utilizados en nuestra región, del género, las distintas especies del género Pinus, de las especies que son más utilizadas en nuestra región, ¿ok? ¿Habían usado una clave dicotómica antes? En morfología les dieron algunos, a los que ya están recursando botánica ya saben utilizar clave dicotómica. Yo pregunto para los que cursaron morfología, no, la primera vez que cursan botánica, ¿ya habían utilizado claves dicotómicas antes? Sí, habían usado en algún trabajo práctico, ¿verdad? En varios. Profesor, yo usé, pero igual me paseó un poco la clave acá. Por ejemplo, para entenderlo a netales, vio que yo tengo ahí C'. Bien. Pero yo ¿cuál tengo que usar? Por ejemplo, ¿tengo que usar A o A' para netales? Y después tengo que usar B o B'. Eso es mi duda, planteándolo. Bien, vamos a hacer un repaso de cómo tienen que usar las claves dicotómicas para que claro, porque esta es una de las principales herramientas que vamos a utilizar en identificación en lo que va del cursado de botánica. Así que prefiero que claro para todo y no quede ninguna duda. Cuando encaran una clave, van a tener siempre de a dos opciones. Opción A y A', opción 1, 1', 2, 2'. Siempre la clave, por eso la clave es dicotómica, porque las opciones te llevan o por un camino o por otro. Entonces, voy a encarar esta clave y ves opción A, tallo no ramificado, con un estípite, con hojas pinnadas. Opción A', tallo ramificado, hojas simples, enteras o lobadas. La opción A te va a llevar a el orden cicadales. Y la opción A' te va a llevar al resto de las opciones. ¿Queda claro? Entonces, buscas un ejemplar. Por ejemplo, no sé, juntaste un pino. Vamos a seguir este ejemplo. Fuiste al Parque de la Facultad, recolectaste un ejemplar. Vos por sus características tenés idea de que es una pinófita
por el porte del árbol, por las hojas, por todas estas características que vimos durante la clase, y lo querés identificar. Primero vamos a diferenciar el orden con esta clave. Como dijimos, las características principales de cicadales: tallos no ramificados, hojas peinadas. Tu ejemplar era un pino, te vas a ir por la opción A', porque tiene el tallo ramificado, hojas simples, enteras, te vas a ir a la opción B y B'. ¿Qué dice B y B'? Tenés hojas pecioladas, láminas flameladas, de nación dicotómica, y ya es muy fino, pero anterozoide ciliado, bueno, es otra característica reproductiva. La opción B', hojas sésiles y enterozoide no ciliados. Ya te conozco con hojas sésiles, porque no, enterozoide no lo vas a poder mirar si no es con microscopio. Te vas a ir a las otras dos opciones, que son C y C'. La opción B te lleva a linguales, al orden linguales, y la opción B', y la opción B' te va a llevar a la opción C y C'. C, fíjate que dice flores aperiantadas, o sea, flores sin perianto, flores sin brácteas, que forman un perianto, que es lo que yo les nombraba en netales. Conductos resiníferos, leños secundarios sin tráqueas. Esas características te van a llevar a la opción finales, y la opción C', flores periantadas, sin conductos resiníferos con tráqueas, te va a llevar a la opción netales, flores netales. Entonces, ahí queda claro cómo en la clave dicotómica uno va por una opción, no por otra, dependiendo de las características del ejemplar que estemos analizando, y cada opción nos va a ir llevando a un resultado a medida que lo vayamos descartando. Claro, y ahí, por ejemplo, ya la opción B y C, o sea, B, B', C, C', ya no son importantes para cicadales, digamos. No, voy. Por ejemplo, hojas C. Claro, vos con la primera opción ya fuiste por A', porque no cumple con A, no cumple con la descripción del tallo, porque el tallo era ramificado, entonces descartaste A y fuiste por A'. Entonces tenés que guiar por todo lo que está por debajo de A'. ¿Me explico? Sí, y por ejemplo, o sea, cicadales, yo ya no presto atención entonces a lo que sea B y B'. En este caso, en cicadales sería B'. No, cicadales te quedaste con A. Con A y listo, ahí ya... Descartaste A, te fuiste por A'. O sea, si vos, por ejemplo, llegaste a pinales, ¿cuáles son las características que cumple pinales? Cumple la característica C, B' y A'. Estas tres características son las que te describen pinales. ¿Me explico? Porque vos de arriba hacia abajo fuiste siempre vos de arriba hacia abajo en la clave, vos siempre fuiste descartando una opción. Entre A y A', la característica que describe tu ejemplar es A'. Bueno, me voy a B, B'. B y B'. ¿Cuál de las dos opciones describe tu ejemplar? B'. B'. Te lleva a la opción C y C'. ¿Cuál de las dos opciones representa tu ejemplar? Te quedas con la C y descartas C'. ¿A dónde te lleva C? A finales. Ah, entiendo. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a usarlo a agnetales. Para agnetales, yo voy a tener la opción A' y B' y bueno, y C'. Así sería. Esas tres opciones describen tu ejemplar. Si vos juntaste una vamos a poner un ejemplo. Si vos coleccionaste una efedra, tiene tallo ramificado, cumple, tiene hojas sésiles, cumple, y tiene flores aperiantadas, cumple. Bien, ahí está, ahí entendí. Perfecto. Bueno, esta es una clave sencilla porque tiene solo 4 opciones. Ahora vamos a ir a una clave un poco más. Y siempre, o sea, yo ya entendí el tema que tocó recién.
Bien. Pero luego, para, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, todas esas, o sea, siempre o una clave o la otra clave va a ir siempre para una familia. Nunca, por ejemplo, de las dos claves de C no va a valer para Pinacia, por ejemplo. No, siempre una de las dos claves va a describir a alguna de todas las familias. No sé si me explico lo que le quiero decir. Repetime tu pregunta. La pregunta es... Sí. La pregunta es que yo tengo A, B, C, D, E y cada una con dos claves, ¿sí? O una cosa o la otra dentro de A, B, C, D, E, ¿sí? Bueno, está, más o menos entiendo. Más o menos, bien. Siempre... siempre a la familia vamos... No, igual creo que es así, sí. No me estoy pudiendo expresar. A ver si entiendo tu pregunta. Me preguntas si siempre vas a descartar una opción. Sí. Y cuando uno escribe una clave dicotómica, trata de hacerla con características contrastantes. Características que, por ejemplo, te lleven a un resultado o a un resultado completamente distinto dependiendo del ejemplar. Por ejemplo, si yo quiero escribir una clave para diferenciar los órdenes epinófitas, que es esta clave que yo escribí, parto de las características más gruesas. O sea, parto de, bueno, ¿cuáles son los órdenes del clado pinófitas? Esos 4, cicadales, linguales, pinales y netales. Bueno, ¿cuáles son las características que diferencian estos 4? Bueno, ya dijimos durante la clase el tipo de hoja, el tipo de tallo, las flores, ¿Cuál es la primera opción que me ayudaría a separar un grupo del otro? El tallo. Bueno, tallo no ramificado, opción A, cicadales. Tallo no ramificado, todos los demás. Así es. Entonces, de cada opción, cuando vos entras a una clave, cada opción te va a llevar hacia un grupo o al otro, pero siempre a medida que vos vas llevando la clave, siempre vas descartando una opción, dependiendo de qué le escribo en otro ejemplar. Ahora, las claves van de lo más general a lo más específico. Esta es una clave que yo escribí para los órdenes, taxonómicamente, describir los órdenes dentro de un clado. Después quiero que alguno se tome el tiempo de leer esta clave a ver si les sirve para identificar sus ejemplares. Después hay claves para diferenciar familias dentro de órdenes. La que sigue es, por ejemplo, la clave para determinar familias dentro del orden pinales. ¿Con qué características? Con las características con las que diferenciamos estas familias que vimos durante la clase. Fíjate la primera opción. A ver, quiero que alguien más participe de la clase. A ver, alguien que no sea los que participan siempre, Rosso, Talavera, Salina. Alguien más, a ver, que se anime. Vamos a leer la clave como para que quede claro para todos. ¿Quién se anima? ¿De cuál, profe? Disculpe. La clave que yo puse en pantalla ahora. Esta clave que dice, clave para determinar familias del orden pinales. A ver, yo quiero que algún voluntario la lea. ¿Quiere que le leamos de la A, la B' y todas las características de cada familia? ¿O cómo quiere que le leamos? No, a ver, yo quiero que la leas, a ver, Salvador, partiendo del siguiente supuesto. Rosso juntó un pino. Fue al Parque de la Facultad y juntó un ejemplar que él cree que es un pino y lo quiere identificar.
Él no, Sí. recién está estudiando botánica, entonces él sabe de que primero tiene que ver a qué orden pertenece, entonces fue a la clave de pinófitas y determinó por esta característica que corresponde al orden Pinales. Ahora, dentro Sí. de Pinales, ¿a qué familia corresponde lo que él juntó? Entonces, ¿por dónde, cuando entra en la clave, por dónde empieza? Entras por la A primero. Ah, Primero bien. ves si es A o A'. Muy bien, ¿qué dice A? Semillas con el tegumento seco, sin epimacio, flores femeninas en estróbilos leñosos. Bien, y la opción A'. Esa parece que es una característica de todas Pino. las familias del orden de Pinales. Entonces te vas a la B. A ver, No, ahí vas Eh, a la A prima otra vez. fíjate. Ay, porque no veo la... Ah, Claro, acá está A y todas las opciones que están dentro de A. Y más abajo está A'. Entonces, siempre que uno toma una clave, tiene que fijarse bien en orden dónde está en la opción que le sigue. Todas estas opciones corresponden si A fuese correcto. Si A no fuese correcto, leerías de A para abajo. ¿Qué dice A'? semillas con envoltura carnosa, epimacio. Flores femeninas, no en estróbilos leñosos. Bien. En el caso que tu compañero juntó un pino, vamos a tener semillas secas dentro de conos leñosos. Entonces, nos vamos a quedar con la opción A, no A'. Descartamos A' y lo que sigue es ver si cumple B o B'. ¿Qué dice B'? B y B'. B dice megasporofilos uniovulados y B' dice megasporofilos bi o pluriovulados. Bien. Entonces, van tomando noción de cómo se construyen las claves. Fíjate, la opción B es la característica morfológica que te diferencia una respuesta, que puede ser araucariácea, de todas las demás. De bi a pluriovulados te quedaría únicamente cupresácea o pinácea, porque ya descartaste A y te queda únicamente C y C'. Sí. Pero la diferencia entre la araucariácea y estas otras dos familias es justamente ese carácter, megasporofilos uniovulados o bi o pluriovulados. Sí. ¿Está? Entonces, bueno, descartamos B y nos quedamos por B'. Lo que sigue es todo lo que está por debajo de B'. Nos queda C y C'. Sí, hojas opuestas o hojas alternas. Si son hojas opuestas, son de las cupresáceas, y si son de las alternas, son de las pináceas. Bien. Ya. No vamos a redundar tanto porque ya damos por hecho de que es un pino, una pinácea lo que es un todo, porque tenía hojas circulares, tenía cono leñoso, tenía 2 semillas por cada escama, por cada bráctea aulífera. Entonces tenemos un pino. Ahora vamos a ir un poco más complicado. Y antes yo iba a preguntar, ¿alguien de esta clase, alguien de esta comisión, juntó algún pino en su herbario? ¿Tiene algún pino para identificar de su herbario? Nadie todavía. A ver, un segundo, voy a buscar alguno de los herbarios que me presentaron el año pasado, una foto. A ver si encuentro.
A ver, voy a tratar de alguno al azar, a ver, alguno. Estos son los herbarios que me mandaron sus compañeros del año pasado. Algunos me mandaron por correo, otros utilizaron otras plataformas, pero todos me enviaron así las fotos de sus ejemplares. Voy a buscar alguna. A ver. De paso les muestro para que vayan tomando una idea de lo que tienen que tener hecho para el final del cursado. Acá. No le voy a dar zoom para que no vean el nombre de la especie, sino que le voy a dejar acá con esta foto para que vean. Ustedes van, por ejemplo, al Parque de la Facultad o se van a una forestal, se van a una plantación de pinos, a una plantación forestal. Y quieren saber qué especie de pino es. Cortan una rama, como dijimos que tenía que estar conformado un ejemplar de herbario, de una especie arbórea, una rama con hojas y tanto las piezas femeninas como masculinas. Fíjense acá su compañera puso un cono masculino, que es este pequeño acá, y un cono femenino, para ilustrar su ejemplar. Partiendo de la observación de su ejemplar, van a esta clave que las tienen en el aula virtual que yo la confeccioné, y van a ir a la segunda página que dice clave para identificar las principales especies del género Pinus. Esta es una clave específica a la cual ustedes van cuando saben que lo que coleccionaron corresponde a la familia Pinácea. Entonces, en la clave primero les da una leve descripción del género, no de la familia. Dentro de la familia Pinácea, del género Pinus. ¿Alguien puede leer? Árboles, raramente arbustos, de copa cónica o globosa. Hojas aciculares, reunidas en fascículos braquilastos, en números de 1 a 5, conos femeninos leñosos, ovoides o cilíndricos, simétricos o asimétricos, macroesporófilos leñosos, semillas ápteras o aladas. Bien. Esas son las características que describen dentro de la familia Pinácea a todas las especies del género Pinus, ¿ok? Uno lee estas características y mira en su ejemplar si cumple o no. Este ejemplar, por ejemplo, ¿cumple con lo que recién leyó la compañera? Vamos a decir que sí, porque es un árbol de gran porte, tiene conos leñosos, tiene hojas aciculares, entonces podemos interpretar que es un pino. Ahora viene la gran pregunta. ¿Qué pino es, ingeniero? Se van con un productor que estaba pensando si va a comprar un lote o no y le dice qué especie es, qué pino es. Y tienen dudas. Obviamente van a levantar el teléfono y le van a preguntar al que sabe, pero si ustedes tuvieran que identificarlo, van a agarrar esta clave y van a ver su ejemplar y van a ir por la opción agua prima. A ver, ¿alguien que lea? A, fascículos de 2 hojas, raramente 3. La opción A prima. A', fascículos de 3 a 5 hojas.
Bien. Con esa primera característica, uno ve su ejemplar y le voy a dar aumento. Acá, por ejemplo, llegan a ver de cuántas asículas está formado cada braquielasto, cada fascículo. Dos, profe. Tiene 2 asículas, por cada uno tiene solo 2 asículas. Entonces, ¿me quedo con A o con A'? Con A. Bien. Fíjense que A' me dice de 3 a 5. Fascículos de más de 3 hojas iría por alguna de estas 5 opciones. No es el caso, tengo solo 2 hojas por braquilasto por fascículo, y dice raramente 3, porque dentro de estos ejemplares hay excepciones. Pero si tengo fascículos con 2 hojas, descarto A' y me voy por A. ¿Qué dice la opción que sigue? B. Hojas generalmente no mayores de 7 centímetros de longitud. Bien. Acá, les voy a dar referencia de que no solo para pinos, sino que van a ver de acá en más para cualquier especie que identifiquen, que la mayoría, ya cuando entran a identificar muy fino, ya cuando van a identificar y quieren saber a qué género, a qué especie corresponde su ejemplar, muchas veces van a referenciar por caracteres morfométricos, le decimos. ¿Por qué? Porque hace referencia a las dimensiones de cada órgano. Acá fíjense que la opción B y B', que me va a diferenciar si lo que tengo es un pino alepensis de los demás especies de pino, o la longitud de las hojas. Si tengo hojas que no superan los 7 centímetros, pensaría que esto que juntó la compañera es o no un pino alepense. Yo le voy a aclarar de que medimos, o sea, hizo la medición y compartió en clase de que tenía hojas, algunas de 10, de 12, 15, pero ninguna por debajo de 7. Tenía fascículas de más de 7 centímetros. Entonces descartamos la opción B y nos quedamos con B', hojas mayores a 10 centímetros de longitud. ¿Ok? ¿Qué sigue? Si descartamos B y vamos por B', ¿qué sigue? C. Hojas de 10 a 20 centímetros de longitud. Ajá. ¿Dónde está la que sigue? Es C'. Bien, hojas C', que estaría acá abajo. Hojas de hasta 20 a 30 centímetros de longitud. Bien. Si las asículas hubiesen estado dentro de este rango de 10 a 20 centímetros, yo hubiera descartado C', me hubiese quedado con D' o E o E'. Y hubiese tenido que elegir entre Pinus pinea, Pinus radiata o Pinus pinaster. No fue el caso porque las hojas tenían más de 20 centímetros, entonces nos quedamos con C' y la opción, o sea, la especie a la que corresponde este ejemplar era Pinus elioti, el famoso Pino elioti, una de las especies más utilizadas en las plantaciones forestales acá en Corrientes. Más que nada para ambientes bajos, por el tipo de madera también es muy elegida porque tiene pocos canales resiníferos, poca resina, entonces por ahí para aserradero es una característica deseada porque al tener menos resina es menos engorroso de aserrar, es más limpio, vamos a decirlo. Por ejemplo, el resto de los pinos, Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus taeda, que al tener mucha resina hacen un poco más engorroso ese trabajo.
pero se busca cada especie por determinadas características, dependiendo del ambiente y del fin industrial al que se le va a dar. Si justamente lo que quiero extraer de una plantación forestal es resina, no voy a elegir Pinus ellioti. O por ejemplo, si quiero una plantación de resina y tengo un ambiente bajo, no voy a elegir el taeda, porque el taeda no resiste, no está bien adaptado a terrenos bajos, a terrenos inundables, como el Pinus ellioti, acá en Corrientes sí se adapta o sí tolera, digamos, periodos de excesos hídricos, vamos a decirles. Entonces esta clave está conformada por las principales especies de Pinus que se encuentran en nuestra región, y con esta clave pueden identificar si el pino que recolectan en la zona corresponde a alguna de estas especies. El género Pinus tiene muchas más especies. Esto está resumido para nuestra región. Pero esta es una herramienta que ustedes tienen para diferenciar las distintas especies que pueden llegar a juntar para observar. Queda más o menos claro cómo utilizar estas claves dicotómicas para identificar sus ejemplares. Profe, ahí, Sí. por ejemplo, ABC, ahí el Pinus ellioti sería, ¿cómo yo sé ahí cuál opción, o sea, si es D o D', y si es E o E' en ese caso? Léelo. El Pinus ellioti, bueno, la opción ABC, la D, dice semillas ápteras con el ala más corta que la porción seminífera y semillas con alas bien desarrolladas. Bien. Si llegaras a esas opciones, ¿qué tendrías que hacer? Ir al cono y extraer 2 semillas para describirlas. Y en base a la descripción vas a ver si corresponde a una opción o no. Bien. Y ahora, vos cuando entras a una clave no te vas directamente a la respuesta. A ver qué opciones tengo que tener para que me dé Pinus ellioti. No. Vas del principio, vas de la opción A en adelante y vas descartando que con la planta al lado, o sea, leyendo la clave y mirando tu ejemplar. Vas mirando si cumple o no con esta opción y vas descartando una u otra y vas a ir seleccionando. Ahí está. Perfecto. Clarito como el agua. Clarito la cuenta. Bien. ¿Dudas, chicos? Acá, si alguno lee detenidamente esta clave, va a ver que Pinus ellioti se repite tanto en A y en A' está Pinus ellioti, porque el Pinus ellioti tiene esa particularidad de que hay elliotis de 2 y de 3 acículas. Pero no es un mayor problema para identificar el ellioti. Con estas claves si tiene esa excepción, tranquilamente van a llegar o no a la especie porque, fíjense que A' en adelante tiene en cuenta otras características. Si los conos son sésiles o brevemente pedicelados, si los conos son caedizos o si persisten en las ramas, otros caracteres morfométricos. Pero bueno, les quedó una idea, una noción a los que nunca identificaron taxonómicamente con claves a nivel de especie cómo identificar sus ejemplares. Sí, profe, ahí quedó claro. Bueno, chicos, se hizo largo, ya son las 8 pasadas. Yo voy a seguir conectado por si alguno quiere hacerme alguna otra consulta de acá en más, de los ejemplares que haya recolectado. Si no, yo doy por concluida la clase.